Unas horas más tarde, junto a la orilla del lago donde los hombres rana de Auloy se establecieron como residentes permanentes. En una pequeña playa de arena, el hombre lagarto Oben se desmayó, mientras Sunen le daba una fuerte bofetada, acusando a Oben de dar acceso a información privada al líder de la tribu de los hombres lagarto por lo hostiles que eran, reconociendo que decir la verdad no le beneficiaría. Oben bajó la cabeza y les explicó que solo respondía a la pregunta del jefe de la tribu de los hombres lagarto, sobre cómo ser un arquero hábil. Oboy, el guerrero, pensó que era absurdo que Oben ni siquiera supiera disparar correctamente una flecha, así que le dio una patada lateral mientras Sunen miraba. Oben gruñó entonces al caer al suelo, pero continuó diciéndoles que acababa de mencionar el uso del arco para no disminuir la desconfianza del jefe de la tribu de los hombres lagarto hacia ellos, que tenía sentido que rehuyeran, y observando un cambio en su actitud. Oben continuó diciendo que el jefe de la tribu de los hombres lagarto preguntó entonces repetidamente cómo se construía un arco porque no creía que los hombres rana se lo explicaran. Sin embargo, explicó que estaba demasiado en deuda con los hombres rana para decírselo. También le informó de que habría un coste si se tomaba en serio el aprendizaje del tiro con arco. Con tristeza, afirmó que no podía ayudarle inmediatamente y desistió de la petición. Con esto, Sunen quedó sorprendido por la astucia de Oben. Sunen dirigió entonces a Oboy una mirada que transmitía su convicción de que sería suficiente, que Oboy comparte. Y como si nada hubiera ocurrido, como habrían esperado del astuto manipulador que conocían, Sunen elogió a Oben. Oben también se alegró de que hubiera terminado el interrogatorio. Oben sabía muy bien que tenía un papel importante en esto, como le recordó Sunen. Y observando a Sunen, que tenía la cabeza girada hacia el lago, mientras conversaba, Oben miró tras él. En el centro del lago había una pequeña isla con algunas casas ocultas por arbustos. Los cazas frogmen vigilaban alternativamente con atención los alrededores. La cría de Oben era uno de los jóvenes hombres lagarto atrapados en las cabañas. Y mientras Oben contemplaba esto, Sunen le dedicó una gran sonrisa y le informó de lo afortunado que era en realidad. Iba a presentar a esos niños como sacrificio. Sin embargo, los nuevos sacrificios han llegado hasta aquí. Así pues, es bastante afortunado, y Oben se limitó a sentir con la cabeza. Y siendo consciente de que existía una amenaza directa, Oben les prometió que engañaría a los demás lagartos de cualquier manera posible y demostró su afán por hacerlo. Y mientras decía eso, Oben apretó los dientes. De haberlo sabido, no se habría esforzado en viajar tan lejos. En realidad, no habían llegado aquí en primer lugar. Tampoco eran del bosque, pero habían sido atacados por varios grupos en el sur, así que habían estado buscando un lugar al que llamar hogar. En ese momento, los cansados hombres lagarto fueron recibidos amablemente en el interior por los hombres rana de Auloy. Los aceptaron a pesar de que pertenecían a una especie diferente, a pesar de la diferencia de tono de piel. Pero, por supuesto, todo era un engaño. Los hombres lagarto, de color marrón grisáceo, fueron recibidos amablemente en su tribu por los hombres rana, que aprovecharon la ocasión para concederles bendiciones. Bajo la influencia de los hombres rana, los hombres lagarto empezaron a llevar una existencia propia bastante satisfecha. Todo cambió cuando las dos tribus acordaron celebrar un día un ritual fraternal. Junto con los soldados hombres rana, los hombres lagarto de color marrón grisáceo fueron en kayak a disfrutar de una comida celebrada en medio de la isla. Los hombres lagarto no sospechaban nada y estaban embriagados por el alcohol que les había dado Auloy. Sin embargo, los soldados de los hombres rana se apoderaron de todos ellos en cuanto perdieron el conocimiento. En la tribu de los hombres rana había actualmente 1500 hombres rana, y tenían como esclavos a 200 hombres lagarto de color marrón grisáceo. Los demás hombres lagarto nunca intentaron enfrentarse a los hombres rana porque, además de su desventaja numérica, los niños y sus cuidadores estaban cautivos en la isla. Y la deidad de los hombres rana era el aspecto más preocupante. Además, ese dios exigía sacrificios vivos. El dios prefería el sacrificio humano al sacrificio animal, queriendo más. En particular, seres sensibles con dos piernas y conciencia. Así aparecieron el líder de la tribu y los guerreros hombres lagarto. Desde el otro lado de la isla, los otros hombres lagarto de color gris pardo podían ver exactamente lo que estaba pasando. Lago.
Uno a uno, el monstruo roía y devoraba a los guerreros y al jefe de la tribu, escupiendo los trozos menos apetitosos. El miedo impidió a los hombres lagarto actuar, incluso al ver la horrible escena de sus compañeros siendo devorados vivos. Oben también había sido uno de los hombres lagarto que observaban. Y Oben era tan astuto como Sunen había afirmado. Era consciente de la mentalidad que tendría que mantener para vivir y defender a su familia. Oben era consciente de que enfrentarse al anciano y voluminoso Auloy no sería tan beneficioso como ir a por él. Hijo Sunen. Aunque Oben no era un guerrero, habría sido respetado como el mayor de su tribu y había adquirido la habilidad de la obediencia en el aquí y ahora. Sin embargo, la realidad no cambió. La carne blanda atraía al demonio de 2 cabezas. Solo mataba a los hombres lagarto ancianos si eran sacrificados, tras lo cual exigía inmediatamente que se hiciera otro sacrificio. En ciertas ocasiones, incluso perseguía e ingería subrepticiamente a hombres rana, alegando que la piel de los hombres lagarto era excesivamente gruesa. Los hombres rana golpearían a los hombres lagarto y rápidamente ofrecerían a los niños como sacrificio. Así pues, en realidad, el demonio de 2 cabezas está al mando de los hombres rana. Y están gobernados por los hombres rana. Esto no cambiará. Además, Oben creía que si algo no debía cambiarse, no podía cambiarse. Los hombres lagarto de color marrón grisáceo estaban siendo suplantados por los hombres rana, y su población disminuía rápidamente. Los mataban a golpes o mediante sacrificios. Además, la misma cantidad de hombres lagarto escaparía si alguno lo hiciera. Luego se ofrecerá en sacrificio. Era inevitable. El hijo de Oben acabaría siendo reclamado. Sin embargo, ha llegado el momento. Todo valía la pena hasta este punto. Aunque el tamaño exacto de la nueva tribu de hombres lagarto seguía siendo un misterio. Su población no parecía ser pequeña. Sin embargo, cree que carecen de los recursos necesarios para combatir a los hombres rana. Los soldados de los hombres rana afirmaron que había unos 600 hombres lagarto. Oben temía que los 600 hombres lagarto se vieran superados en número e incapaces de matar al demonio de 2 cabezas, por lo que había sopesado desencadenar un conflicto entre los hombres rana y los hombres lagarto. Si estallaba una pelea, los hombres lagarto de escamas negras no tendrían ninguna posibilidad. Eran una banda de bárbaros de un lugar lejano que no tenían ni idea de lo que era un arco y una flecha. Además, los hombres rana poseían un arma encubierta. Incluso, no habrían tenido ninguna oportunidad contra los hombres ranas y sus soldados y su jefe, que tenían escamas como los hombres lagarto de color marrón grisáceo, se hubieran enfrentado a ellos. Todo está ya predeterminado. La única opción genuina de Oben era permitir que el lagarto de escamas negras fuera sacrificado primero, porque tienen una vida mucho más larga si eso ocurre. Su único deseo era que su hijo sobreviviera un poco más. No podían importarle menos los demás ni siquiera su propia supervivencia. Habían pasado unos días del lado de la tribu de Rakrak. Han pasado muchos días desde su encuentro inicial con los hombres rana. Desde entonces, los hombres rana y el clan de Rakrak se habían encontrado 3 veces más, y el clan de Rakrak pudo comerciar con muchos de los bienes que deseaba. Además, el clan de Rakrak había obsequiado a los hombres rana con un búfalo en la 4ª reunión. Que, al ver una bestia maravillosa, alegró a Sunen. En ese momento, está vivo. Tras observar la respuesta de Sunen, Rakka le dijo una vez más que eso debería bastar para el arco. Pero Sunen estaba aprensivo al respecto, ya que sabía que con solo unos pocos búfalos, no podían permitirse entregar sus armas a la otra tribu. Pero de forma similar a lo que Sunen había hecho, incluso antes de que Sunen pudiera responder. Oben intervino para calmar la situación sugiriendo que, en lugar de intercambiar armas, primero debían conocerse. Además, no tienen conocimiento previo de la tribu de la escama negra. Por eso les interesa ir a su pueblo. Entonces tal vez podrían darles un arco. Y Rakrak consideraba que el arco era una preocupación secundaria. El principal problema era la considerable tribu de hombres rana, aunque sin duda resultaría una baza útil si averiguaban cómo utilizarla. Los hombres rana nunca les habían mostrado su aldea, a pesar de que las 2 tribus se habían acercado mucho. Su justificación era que el clan de Rakrak tampoco había aceptado a los hombres rana en su aldea. Rakrak, sin embargo,
creía que la tribu de los hombres rana debía presentar primero su caserío, ya que eran un grupo más numeroso. Teniendo esto en cuenta, rechazó la oferta de Sunen. Sin embargo, la transacción de hoy fue fructífera, ya que los astutos y perspicaces hombres lagarto inspeccionaban subrepticiamente los arcos mientras intercambiaban mercancías, aparentando tomarlos prestados y utilizarlos para verlos más de cerca. Sin embargo, esta estrategia tenía sus limitaciones. Por tanto, a pesar de ello, la flecha que dispararon con su arco improvisado solo se desplaza la mitad de lo que pueden disparar. Ni siquiera cerca, de hecho. Había un límite para los objetos que se imitaban. Hicieron un gran esfuerzo para imitarla, pero no consiguen identificar la sustancia precisa que se utilizó para fabricar la cuerda del arco. La última vez que lo vieron, parecía como si los tendones de la criatura hubieran sido desgarrados y luego entretejidos de nuevo. Además, solo practicaban con un búfalo. Sería preferible matar y utilizar unos cuantos búfalos más. Sin embargo, la incapacidad para hacerlo era el problema. Se utilizaron demasiados en los intercambios. Así pues, parecía que no sabían qué hacer. Por el momento, esto es todo. También les resultaría demasiado difícil obtener tendones si utilizaran los de un cocatrice. La quinta reunión había comenzado, pero esta vez no tenían intención de traer ningún búfalo. Arranca un trozo del caparazón del gran monstruo. Vieron que ni siquiera el hierro u otras herramientas podían arañar este trozo de caparazón. Rakrak solo podía causar daño cuando Dios tomaba el control de su cuerpo. Aparte de su valor intrínseco, este enigmático caparazón puede utilizarse como prueba de que habían matado a un monstruo de ese calibre. Aunque no lo acepten, probablemente al menos empezarán a actuar con cautela. Y como cada uno de esos hombres rana se comportaba igual que Oben, esto era necesario. Por tanto, es evidente que intentan gastar una broma turbia. Su incertidumbre sobre cómo abordarlo es el problema. Sin embargo, Rakrak estaba continuamente al acecho, incluso cuando las conversaciones con los hombres rana estaban en marcha. A los hombres rana les resultó difícil reconocer al clan de Rakrak. Y es muy consciente de que hoy necesitan avanzar. Entonces le pregunta a Jaol si se ha asegurado de que su personal ha reunido una cantidad importante del medicamento que supuestamente trata eficazmente los picores, y ella se lo confirma. El herbolario conocía un lugar donde la planta curativa crecía profusamente, así que parecía sencillo. Rakrak se alegró al oír que, aunque la tribu de los hombres rana estaba actualmente aquejada de una enfermedad que producía picor, afortunadamente nadie del clan de Rakrak estaba afectado. Esto podría ser el resultado de la gracia del dios escarabajo sin nombre. Rakrak, mientras tanto, seguía esperando que Oben pudiera ser su clave. Lo que Howlover escuchó. Por tanto, aconsejó dar una oportunidad a ese tal Oben. Rakrak se vio obligado a considerarlo durante un rato, pero su sugerencia era significativa. Así que se lo pensó un poco. Mientras tanto, vuelve a la aldea de los hombres rana. Oboy estaba estrangulando a Oben porque sus planes habían fracasado una vez más. Sin embargo, al notar que la cara de Oben ya se está poniendo azulada, Sunen le advirtió que cesara para que no pereciera de verdad. Sin embargo, como seguía enfadado con Oben y sabía que no se detendría pronto, Oboy siguió adelante. Para ayudarles a comprender, Oben cogió todo el oxígeno que pudo. Aunque no tenía intención de volver a fallar, aquellos hombres lagarto de escamas negras con cráneos de búfalo de agua en la cabeza parecían especialmente vigilantes. Oboy le pregunta a Oben, de forma arrogante, si está afirmando que estos nuevos lagartos son diferentes de los que había cuando eran ingenuos y lo aceptaban todo. A lo que Oben hizo lo posible por responder con una sonrisa, limitándose a asentir con la cabeza. Sin embargo, dado el comportamiento cobarde de Oben, a Oboy le repugnaba tanto que ya ni siquiera quería que Oben estuviera cerca de él. En consecuencia, tiró a Oben al suelo. Y simplemente deja que Oben sea rechazado. A continuación, Oboy no aparecía por ninguna parte. Sunen advirtió a Oben que debía irse rápidamente. Tiene que aprender todo lo que pueda de ellos y, si es posible, debe hacer todo lo posible por invitarle a él y a sus tropas a su pueblo sin levantar sospechas. A Oben esto le sorprendió, y la forma en que Sunen lo había dicho sugería que podía haber un problema entre bastidores. Así pues,
Enseguida le pregunta a Sunen qué era. Sin embargo, parece que Sunen no se decidía a decírselo a Oben. Oben se vio obligado a esperar de la forma más obediente posible la respuesta de Sunen. Afortunadamente, Oboi no estaba presente para impedir que Sunen le informara. Y Sunen llegó a la conclusión de que sería aceptable que estuviera al corriente. Con esto, Sunen reveló que su padre, el jefe de la tribu, quiere completar el sacrificio en vida lo antes posible. Para Oben, esta fue sin duda una noticia chocante, ya que se suponía que el sacrificio no tendría lugar hasta dentro de bastante tiempo. Esto se debió a su precipitada actuación no hace mucho tiempo. Además, de la ceremonia no surgió nada significativo en comparación con la importancia de los sacrificios realizados, para obtener del demonio de 2 cabezas revelaciones sobre el clan de Rakrat. Por ello, le parece incomprensible que deseen celebrar otro rito. Oben simplemente tuvo que esperar pacientemente a que Sunen divulgara más. Además, lo más probable es que esta información solo la proporcionen los hombres rana, por lo que debe prestar mucha atención. Y exactamente como esperaba, Sunen le reveló que su padre y los demás ancianos están cada vez más enfermos debido a la enfermedad. Oben se quedó aún más perplejo, ya que el picor era la única enfermedad en la que podía pensar. Esto, en su opinión, no era tan peligroso para la vida. Se sorprendió al enterarse por Sunen de que la enfermedad era en realidad mucho más peligrosa de lo que había pensado. Ayer falleció un sacerdote con esta enfermedad rasposa. No se les informó sobre los hombres lagarto. En cuanto contraen la irritante enfermedad, su piel se cubre de una película blanca y pegajosa de mucosidad, que hace que la zona afectada pique. La mucosidad nunca desaparece, por mucho que se intente, sino que sigue creciendo. Cuando una persona infectada lleva un tiempo cubierta de mucosidad, le resulta difícil respirar. Y en algún momento, fallecen. Oben escuchaba sin hacer ningún gesto facial. Además, era consciente de que Sunen le estaba poniendo a prueba debido a su inteligencia. Nunca antes se le había informado de que el picor que experimenta es realmente una enfermedad mortal. Sin embargo, esto también aclara por qué algunos de los hombres rana no han aparecido últimamente. Ahora todo cobra sentido. Lo más probable es que algunos de ellos ya hayan fallecido. Además, es muy consciente de que es incapaz de mostrar alegría o sorpresa. Oben adoptó así una actitud abatida. Le aconsejé que también tuviera cuidado para evitar que se corriera la voz, porque algunos hombres lagarto gregarios y en forma podrían burlarse de los hombres rana. A esto, Sunen se limitó a decir, es evidente, de forma indiferente. Sin embargo, admitió que no pueden mantener la información en secreto indefinidamente. Al ver que esta era la principal preocupación de los Sunen, Oben ideó rápidamente una solución. Continuó diciendo que, aunque se corriera la voz, hay una forma de controlar a los hombres lagarto advirtiéndoles de que también podría afectarles a ellos. Lo que Sunen creía que era una idea maravillosa, pero la cuestión era que en realidad no calaría entre ellos. Oben le sorprende teniendo ya una respuesta para ello. Reveló que ciertas hierbas pueden producir espuma blanca al machacarlas, y también hay hierbas que provocan picores. Lo único que tiene que hacer es actuar como si lo hubiera recibido de los hombres rana, porque es el que más interactúa con ellos. Esta estrategia fue realmente acertada. Ni siquiera Sunen pudo contener su excitación. Además, justo cuando Sunen se disponía a elogiar a Oben, tropezó con sus palabras y acabó murmurando. Entonces se le ocurrió un término apropiado para describir a Oben. Un estafador. Lo cual, para ser sincero, no era exactamente un cumplido, pero ¿qué podía hacer? Y así lo desestima con una carcajada. Sin embargo, cuando Oben creyó que había superado un desafío, Sunen se acercó a él y le dijo en un susurro que los picores de su padre estaban empeorando. Aunque está luchando contra la enfermedad más que nadie gracias a su fuerza, poco a poco se va quedando sin energía. Quiere que el demonio de 2 cabezas lo trate ofreciéndole un sacrificio. A diferencia de la última vez, requieren un sacrificio humano considerable. Esta vez, exigirán un buen trato. No está seguro de la cantidad exacta. Sin embargo, podrían hacer cualquier sacrificio hasta que tenga éxito. Además, el hecho de que tantos niños vivieran en las cabañas del centro de la isla y no fueran sacrificados hizo a su padre un poco infeliz. Además,
Parecía que Sunen apenas pensaba en la vida de los hombres lagarto que finalmente serían abandonados. Sin embargo, Oben sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Hasta que funciona, es incapaz de comprender que esos hombres rana iban a sacrificarlos. Como el demonio de 2 cabezas era incapaz de hacer nada, lo maldijo. No es más que un monstruo enorme, devorador de hombres, ruidoso y amenazador. Son cautivos de ese monstruo del mismo modo que son esclavos de esas horribles ranas. No les habría permitido contraer la enfermedad en primer lugar si hubiera podido curarla. Sin embargo, Oben no expresó estas ideas y guardó silencio. Sorprendentemente, sin embargo, mientras su furia arde en su interior, Sunen jura que nunca permitirá que sacrifiquen a sus hijos si solo consigue atraer a los hombres lagarto de escamas negras. Y con solo unas frases, la furia de Oben se desvaneció en un instante. Incluso expresó su gratitud a Sunen por ello y dijo que se esforzaría al máximo. Pero antes de que Sunen pudiera partir, Oben pidió que al menos se reconsiderara intercambiar un par de reverencias durante las conversaciones. Antes de que Sunen pudiera reaccionar, esto le enfureció. Oben aclaró que creía apropiado que les dieran lo que querían para obtener lo que necesitaban, pues presenció como el líder de la tribu de los hombres lagarto se agitaba como un niño pequeño cada vez que le enseñaban los arcos. Esto bastó para convencer a Sunen. Y ahora pensaba que si eso significaba que podían esclavizarlos a todos, entonces un arco no era un sacrificio demasiado grande. Y el arco volvería a su poder a su debido tiempo. Además, Oben sentía que había trabajado muy duro durante las 4 reuniones anteriores. El adolescente lagarto conocido como Rakrak era, sin duda, un luchador formidable. Sin embargo, no está seguro de ser un líder tribal bien informado. Ser un buen combatiente no convierte automáticamente a alguien en un buen líder. Y es consciente de ello, ya que él mismo pasó por ello. Era la virtud de un guerrero estar obsesionado con un arma nueva y reluciente, pero no la de un jefe. Además, Rakrak es incapaz de derrotar él solo al demonio de 2 cabezas, por no hablar de los hombres rana. Además, como Sunen acaba de mencionar, aunque consiguieran atraerlo, las armas que poseen volverían a ellos sin problemas, por lo que no importaría cuántos arcos más les proporcionaran. Estaban seguros de que esta sería la última reunión en adelante. La 6ª reunión había comenzado al día siguiente, y los guerreros de los hombres lagarto y de los hombres rana empezaban a conocerse las caras. Por tanto, la 5ª reunión iba bastante bien. Los que traían artículos frescos para comerciar empezaron a charlar y a regatear. Todavía, Oben el embaucador era consciente de que no había mucha información que extraer de aquellos hombres lagarto. Permanecen en silencio y se limitan a hablar de cosas comerciales, no tiene ni idea de cómo Rakrak, el jefe, consigue mantenerlos callados. Este tipo, Rakrak, es algo totalmente distinto. Aún así, Oben quedó gratamente sorprendido por la respuesta de Rakrak. La petición de Rakrak de al menos un arco a cambio de las muchas hierbas medicinales que habían reunido dejó a Oben preguntándose cómo había podido contenerse hasta ahora. Aunque ayer había dado el visto bueno al intercambio de algunos arcos, Sunen no lo aprobó tan rápidamente porque quería más de Rakrak. A continuación, aclaró que no podía hacerlo en ese momento, ya que deben tener cierta fe antes de intercambiar armas de fuego. Sin embargo, Rakrak estaba preparado para ello, y en lugar de permitir que los hombres rana les pisotearan, aprovechó al máximo esta oportunidad para lograr sus objetivos. Rakrak básicamente dijo que tenía una petición que hacer en beneficio de la fe de ambas tribus. Y es que preferiría hablar con Oben por separado. Que Sunen aceptó a pesar de que Oboy no estaba de acuerdo con la idea, no obstante, teniendo en cuenta la actitud de Rakrak, Oboy acabó cediendo. Y como Rakrak y Oben pudieron pasar algún tiempo a solas, Rakrak interroga a Oben sobre sus deseos. Sin embargo, Oben tardó en darse cuenta del cambio de actitud de Rakrak. Oben solo consideró que ahora era apropiado compartir lo que había preparado. Entonces declaró su deseo de confianza. Y justo cuando Rakrak empezaba a cuestionarse su significado, Oben empezó a contar mentiras. Afirmó que las tribus de hombres rana y hombres lagarto de escamas pardo grisáceas celebraron un ritual fraternal delante de ellos. 18:56 Antes de llevar a cabo el rito, socializaron e intercambiaron bendiciones.
Y se tomaron el tiempo necesario para conocerse. Así que si pudiera contarles más cosas sobre su tribu, sería estupendo. También le proporcionará toda la información que pueda sobre los hombres rana. Rakrak pareció dudar brevemente antes de hablar. Dut entonces se dio cuenta de algo sobre la cabeza de Owen y se rió suavemente. Cuando Owen se volvió para mirar detrás de él, observó que una mariposa azul agitaba las alas, lo que le hizo preguntarse por qué había una mariposa en esta época del año en la que el tiempo no era muy cálido. También es un poco extraño porque este tipo de mariposa no se había visto antes por aquí. Pero después de presenciar la mariposa de azul, Rakrak sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Confía tanto en el juicio de su Dios y le cuenta a Owen todo lo que sabe de sí mismo y de su pueblo. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!